Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradecer a la Academia Nacional de Medicina y al Instituto Nacional de Salud que a través de la revista nos ha invitado esta noche a compartir los resultados de este estudio cualitativo con ustedes. Este estudio es parte de un estudio más grande que es un ensayo comunitario que también estamos preparando para poder compartir con ustedes los resultados de este primer ensayo comunitario, uno de los primeros ensayos comunitarios que se han trabajado en Perú. Cuando miramos la anemia en niños menores de 3 años con una periodicidad o con una mirándolo desde la primera medición que hay del año 2000 y vemos la tendencia que hay en estos últimos 17 años, vemos que ha habido un periodo en el cual ha habido una reducción, pero podemos convenir en que este último tramo, que efectivamente se refería a la doctora Zabaleta de 2011 a 2017, no ha habido cambios y un poco la pregunta que nos ocupa entonces es ¿por qué las intervenciones en salud no tienen impacto, sobre todo para reducir este nivel de anemia, dado que se ha enfatizado la lucha contra la anemia? Las evaluaciones de impacto nos dicen que cuando las intervenciones fallan en el impacto o no tienen impacto, uno de los temas es que hay una falla de la teoría. Esta pregunta de evaluación lo que nos lleva es al tema de causalidad y quiere decir que la intervención o el programa no tiene impacto porque la teoría del cambio, es decir, la cadena causal no es suficiente para lograr los resultados. ¿Cómo explicamos esto? Si quisiéramos hacer una intervención en nutrición, tendríamos que abordar todos los determinantes o causas, pero a veces hay programas que solamente abordan una de las causas y es ahí cuando falla la teoría del programa. La segunda causa es fallas de implementación, cuando el programa no se desarrolla según lo previsto, afectando la entrega del servicio o producto y el futuro impacto de este programa, ¿no? Es decir, si nosotros consideráramos que el programa fuera como una casa, imagínense ustedes, le entregamos un plano a alguien y nos entrega esta casa, ¿no? Esto es lo que llamamos desviaciones, ¿no? Si el programa fuera una casa lo veríamos así, pero el programa dentro de su ejecución tiene desviaciones, ya sea en los tiempos de entrega, ya sea en las pautas o reglas de operación. Revisemos la teoría de este programa y encontramos, por ejemplo, de que hay evidencia en ensayos clínicos, hay evidencia en revisiones sistemáticas, hay evidencias en metaanálisis sobre el efecto de los micronutrientes en polvo para anemia o deficiencia de hierro, e incluso contamos con recomendaciones de OMS para el uso de estos micronutrientes en polvo, ¿no? Entonces, por el lado de teoría, encontramos que hay bastante teoría que respalda efectivamente, como decían, que tiene mucha eficacia estos suplementos, por lo menos son comparables a sulfato ferroso y a cualquier otro suplemento de hierro. Revisemos el tema de implementación. Este estudio, que es del año 2009-2010, encontró que del total de niños que se encuestaron en el campo, solo un 49% tuvo un consumo adecuado de micronutrientes en polvo y daba cuenta un poco de la implementación, tenía algunas consideraciones. Gracias. Este estudio también que muestra, por ejemplo, que la adherencia en sitios centinelas del Ministerio de Salud alcanzó un 24% más o menos, y que nos da cuenta de cuánto podía alcanzar la cobertura de la suplementación. Y un último estudio que también se ha revisado, que es un estudio cualitativo, que nos muestra que la suplementación, en la evaluación que ellos hicieron, el rol del personal de salud es importante y que se requiere entrenar al personal de salud para evitar los mensajes confusos y para poder motivar mejor al consumo de la suplementación, ¿no? Entonces, estos estudios nos dan cuenta de que hay algunas fallas en implementación, pero no tienen una evaluación completa, consistente, o no nos permiten mirar todo el panorama, sino que hay una serie de hallazgos que lo que nos dan cuenta es de que hay efectivamente algunos problemas en la implementación.
El objetivo del estudio, que está anidado dentro de un ensayo comunitario, es explorar las barreras y facilitadores a la suplementación con micronutrientes en polvo en madres de niños usuarios de 4 regiones del Perú. Es un estudio cualitativo basado en principios y procedimientos de la teoría fundamentada, que lo que nos permite es recoger las percepciones y las representaciones sociales que hay en la población para poder explicar cuáles son las consideraciones o qué símbolos tiene la población sobre el micronutriente en polvo. El estudio se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2014 y trabajamos en 4 zonas del Perú: en Lima Este, en Tacna, en Puno y en Loreto. Usamos entrevistas a profundidad y observación directa de la dinámica del establecimiento de salud para dar consejería y brindar micronutrientes en polvo. En total se trabajaron 212 entrevistas y los ejes temáticos fueron conocimientos sobre micronutrientes en polvo, barreras a suplementación con micronutrientes en polvo, facilitadores a la suplementación con micronutrientes y beneficios percibidos del micronutriente en polvo. En realidad, el estudio lo que buscaba era tener una línea de base de estas representaciones sociales para poder diseñar una estrategia de comunicación. Bueno, trabajamos con criterios de validez para este estudio cualitativo: credibilidad, auditabilidad y transferibilidad, ¿no? En la credibilidad, por ejemplo, trabajamos la codificación independiente y por duplicado. En el tema de auditabilidad están las notas de campo, los audios y todas las transcripciones que nos permiten hacer trazable el proceso, y la transferibilidad se logra cuando describimos las características de la población sobre la cual se trabajó para poder hacer aplicable a contextos similares los resultados del estudio. La codificación se hizo en 3 etapas y trabajamos con el software Atlas T, la versión 6, y el protocolo de investigación fue aprobado por el Comité Institucional de Ética del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué le pedimos a una madre para el tema de suplementación con micronutrientes? Primero, la madre tiene que acceder al establecimiento de salud a recoger estos micronutrientes en polvo. La ruta es ir por admisión, triaje, consultorio de CRET. En algunos casos en el propio consultorio se entrega el micronutriente, o en otros casos tiene que acceder a farmacia. Entonces, hay una serie de pasos hasta aquí. Una vez que la madre tiene el micronutriente en polvo, tiene que ir al hogar, pero el hogar no depende, o las decisiones que se toman en el hogar no dependen solo de la madre, están influenciadas por el padre, por la familia y por la comunidad, ¿no? ¿Qué le pedimos a la madre respecto al micronutriente? Que haga un uso apropiado de ello, es decir, tiene que prepararlo según las indicaciones, tiene que hacer un consumo completo del niño y tiene que ser un uso continuo. Este programa actualmente lo que prevé es que el niño consuma 365 días el suplemento todos los días. ¿Qué le pedimos cuando decimos que sea un uso apropiado? Las medidas de higiene: separar 2 cucharadas de la comida semisólida aplastada, abrir el sobre, mezclar el micronutriente en las 2 cucharadas y dárselo de comer primero esas 2 cucharadas con el micronutriente al niño en un tiempo menor de 15 o 20 minutos, porque después de ese tiempo el micronutriente, que no es otra cosa que una burbuja de grasa donde está dentro el hierro, empieza a romperse esa burbuja y el alimento puede cambiar de color, de sabor e incluso se puede sentir el olor. Estos 5 mensajes, que aparentemente son sencillos, son bastante complicados, no solo para la comprensión de las madres, sino también para que se lleven a cabo en el contexto en el que ellas están. Respecto a los resultados, primero, estas son las características de las madres que trabajamos. Trabajamos 202 entrevistas y ustedes pueden ver de que hay un aporte de cada una de las 4 regiones. Encontramos barreras ligadas al servicio de salud, barreras ligadas al propio producto, es decir, al micronutriente en polvo, y barreras ligadas al comportamiento de la madre, de la familia y del niño. Respecto a barreras ligadas al servicio de salud, establecimos 2 niveles. Aquí ustedes ven algunos verbatim o algunos testimonios de las madres que nos dan cuenta de que encontraban. Por ejemplo, una de las madres nos decía: vine y no había, se acabaron y lo dejé porque ya no había, pero sí terminé la caja. Vine de nuevo y no había, ¿no? Este es un testimonio de Lima Este, por ejemplo,
y nos da cuenta de que habían barreras para acceder al establecimiento de salud, ¿no? También habían barreras en el proceso de recepción del micronutriente en polvo. Por ejemplo, una de las madres dice: en el hospital escuché que las chispitas atrasaban a los niños, que hace que los niños no piensen, así se quejaban. Otro de los testimonios nos dice: tendría que decirme un médico de qué está hecho y por qué me están dando. Claro, me está dando una enfermera en una posta, pero realmente no me dice un médico. Me gustaría que me recete un médico qué vitaminas tengo que darle. Da cuenta un poco de qué rol tiene el personal de salud y cuánta confianza o cuánto requiere la madre. Esta es de una zona de Tacna, por ejemplo. Entonces, respecto a las barreras ligadas al servicio de salud, encontramos que había, en primer término, barreras para acceder al establecimiento de salud. ¿Por qué? Es decir, las madres no podían entrar al servicio de salud porque la atención limitada de niños en el servicio de CRET, dado que el micronutriente en polvo inicialmente se distribuía a través del servicio de CRET, que es uno de los más demandados. Los niños que no cuentan con CIS pagan consulta para recibir el micronutriente en polvo. Se asume que los niños que no tienen CIS tienen seguro y por eso se les cobraba. Hay niños que no tienen ningún tipo de seguro y tenían que hacer ese pago. Y los niños mayores de 1 año no tienen una cita mensual, por lo que a veces a las madres no se les recibía en el establecimiento de salud, ¿no? Las otras barreras son en el proceso de recepción de micronutriente en polvo. Cuando la madre logra acceder a un turno del CRET, operan nuevas barreras. Encontramos que no había micronutriente en el establecimiento de salud, que no había atención en farmacia o en CRET, que había desconfianza en el personal de salud porque podía haber un maltrato o porque en un momento se distribuyeron suplementos de micronutrientes en polvo vencidos. Otro aspecto era que hay un excesivo de tiempo de espera para la atención y que las madres reciben mensajes negativos sobre el micronutriente en polvo en la sala de espera del establecimiento de salud. Es decir, el espacio que comparten las madres dentro del servicio de salud sirve como un espacio para que ellas dialoguen, pero no refuerzan el consumo, sino más bien comparten o distribuyen comentarios negativos sobre el micronutriente. Luego tenemos barreras ligadas al producto. Bueno, estos son verbatim que expresan o que muestran un poco qué es lo que dicen las madres. Por ejemplo, una de las madres nos dice: la verdad que también no sabemos qué contiene, para qué sirve, una madre de Puno. Hay otras madres que nos hablan de la forma de presentación. Por ejemplo, dice: su color que sea blanquito porque es medio negrito, arena parece, porque a veces mi hijita, a pesar de que yo lo escondo, mira como diciendo ¿qué es? Porque eso es como arenita. También habían testimonios sobre el sabor. Otras madres consideran, o la representación que tienen es que este suplemento es un medicamento y prefieren alimentos naturales, nos dicen. Prefiero lo natural porque no tiene consecuencias. A veces algunos recetaban unas pastillas para algo y después le duele el estómago. Tiene su contra, nos dice, tiene su contra. No sabemos tampoco cómo lo habrán elaborado. En cambio, lo natural sabemos que son buenos y no le hacen nada. También habían efectos no esperados dentro de este suplemento. Puede causar algunos efectos que no son esperados, o que, como es el estreñimiento. Luego tenemos barreras ligadas a la madre y al niño. El resumen de las barreras en el producto: básicamente a la presentación en polvo se asocia a tierra o a sucio. El producto puede modificar el sabor de la comida. Los efectos no deseados son que el niño siente el sabor y rechace la comida, que haya estreñimiento o que tenga deposiciones líquidas. Y por el otro lado, las madres lo perciben como un medicamento, no es recomendado por médicos, y la forma de uso requiere de varios pasos críticos. En el tercer nivel encontramos barreras ligadas a la madre. Bueno, los verbatim van a expresar un poco los conceptos que vamos a ver aquí. A nivel de madres encontramos, por ejemplo, que tiene dificultades para acceder al establecimiento de salud por falta de dinero, porque no tiene tiempo o porque el clima a veces es adverso. Encontramos también que el olvido es otra causa, porque la madre tiene que realizar muchas actividades en el día y a veces se olvida, porque otra persona atiende al niño. Hay dificultades en la preparación del micronutriente, y en el tema de preparación
es complicado porque a veces las madres le damos los 5 mensajes de cómo prepararlo y cuando sale del establecimiento le dijimos 2 cucharadas y cuando sale del establecimiento son 2 cucharaditas. Cuando llega a la casa son 5 cucharaditas. Cuando lo prepara el niño es medio plato. Y ustedes van a ver en las manifestaciones de las madres que ellas lo dicen. Dicen, hay que prepararlo, sí, hay que en un plato preparar todito nomás. O a veces lo preparan en su mate, ¿no? En 5 cucharaditas. Es decir, los mensajes que les damos a veces se les hacen complejo a ellas. Y bueno, a nivel de niños también encontramos que hay algunas consideraciones como que siente el sabor, que tiene una respuesta diferente a la suplementación, y hay algunos niños que son más grandes que observan que la madre usa el suplemento y no quieren comer la comida. A nivel de familia también encontramos algunas barreras o comunidad, por ejemplo, hay una oposición fuerte del padre, sobre todo encontramos eso en Puno, encontramos en Loreto y en algunas zonas más lejanas de Lima. Trabajamos en la zona de Lima Este, Carapongo, en esas zonas. Si juntamos esos 3 niveles, encontramos más o menos que este es el panorama de las barreras que hay al uso del suplemento. Efectivamente, en la primera presentación comentaban que cualquier suplemento puede tener barreras. Lo importante es conocerlas. ¿Para qué? Para trabajar las estrategias que nos hagan posicionar ese producto. Así como encontramos barreras, también encontramos facilitadores. Y básicamente son en los 3 niveles. Los facilitadores puntualmente del sistema de salud, las madres sobre todo refieren que como un facilitador el hecho de que el personal de salud le informe cómo está su hijo, si mejora en hemoglobina, si mejora en peso, si mejora en talla, están muy motivadas y siguen usándolo. Por ejemplo, dice, me gustaba porque le subió el peso y le hicieron de nuevo eso de la anemia y salió un poco más y le había subido. Otro facilitador que encontramos a nivel del producto, que las madres nos dicen es, se puede engañar, el sulfato ferroso el niño no tolera, entonces esto se puede engañar porque como él tiene hambre, lo va a comer. La vitamina, como es polvo, se puede esconder en la comida y rápido lo comen. Tiene 2 minutos, doctor. Okay. Y respecto a las madres, también ellas perciben que sus hijos mejoran y eso es un facilitador. Es decir, si la madre, independientemente de que el personal de salud le diga que su hijo está mejor, cuando la madre siente que el niño está creciendo o está recuperándose, también se motiva para seguir usando el micronutriente. En conclusión, entonces, existen barreras a la suplementación con micronutrientes en varios niveles que impiden un uso apropiado y consumo del suplemento. Por tanto, es necesario abordar estas barreras para diseñar estrategias que nos permitan una mayor distribución, promoción y educación. Para poder generar estas estrategias debemos aprovechar los facilitadores de la suplementación con micronutriente en polvo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Barco, aquí tiene una constancia de su contribución y por favor nos acompaña para poder establecer después algunos comentarios e intervenciones del público. Tenemos ahora al licenciado Lucio Mamán. Él nos va a presentar las recomendaciones para intervenciones con suplemento de hierro. Es uno de los autores también de un artículo en la revista, así que vamos a escucharlo en 15 minutos su participación. Después vamos a dar la participación al público, con preguntas y contribuciones, por favor.